enseñanza. Hablamos en el profeta Daniel, el tema se llama la falsedad o el falso año nuevo. Es continuación del mensaje anterior de la falsa Navidad, que vemos que está entrando mucha gente a escucharlo, porque estamos viviendo tiempos que no son reales, que no son verdaderos. Dice la palabra del profeta Daniel, en esta Biblia es la página 1124, capítulo 7, verso 25. Y está hablando aquí acerca del anticristo o el antimesías. Desde el verso 23 dice parte de la profecía así, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Está hablando de proféticamente todos estos acontecimientos cuando se suelta el poder del antimesías. Significa el que aparente estar del lado del Mesías o del Cristo, pero a la par está en contra de. Por ejemplo, quien enseña de un Mesías crucificado, muerto, y que enseña que lo amen con una fuerza tremenda, imágenes y de todo eso, cuando él ya resucitó, y aun cuando enseñan que resucita, pero a la par lo están compartiendo como alguien muerto en este aspecto, ¿no? Anti es a favor de y en contra de, porque sí se enseña que perdonó los pecados, que resucitó y que es el Salvador, pero al mismo tiempo enseñan que la salvación también llega por la tradición de la iglesia, las buenas obras y por cumplir, ¿verdad?, lo que llaman los, ¿cómo se llaman estos puntitos? Que es el bautizo, la comunión, los sacramentos. Entonces la Iglesia Católica dice, sí es el Salvador, murió, resucitó, tercer día y perdona, pero no se queda ahí. Y ellos aumentan los sacramentos y ya están ahí poniendo en un 50% la veracidad de la salvación del Mesías, independientemente de que ya María Guadalupe ya es también corredentora, o sea que participa de la redención, salvación del Señor Yeshua. Este es algo así, ¿no? Que están a favor de y al mismo tiempo en contra de, llevándola contra. Es como el Papa, el sumo pontífice, que no tiene error alguno, y más cuando dicta ex cátedra. Este es cuando cambian doctrinas que les han cambiado en mucho en los diferentes concilios de hace siglos atrás y que van en contra de la Biblia, no solo diferente, sino en contra. Se bautizan niños cuando en la Biblia nunca hay bautizo de niños, sino que el mismo Señor Yeshua Cristo se bautiza diciendo: y todo aquel que me sigue y que me crea, bautícese, arrepiéntese de sus pecados. Entonces el niño, ¿de qué se arrepiente? No tiene una voluntad, una madurez de decisión. Y ahí hay una muestra. No solamente no lo hacen como dice la Escritura, sino llevan una contra al bautizar pequeños. Estamos hablando de doctrinas en este tipo, de estoy con él, pero al mismo tiempo en contra de él. O sea, un espíritu de traición, así no hay más. Ahora, este es ya parte de lo que estamos viviendo, pero viene el tiempo del antimesías, anticristo, antimesías, anti-Yeshua, con una fuerza tremenda. En 7 años, en los primeros 3 años y medio, una labor de convencimiento, de asociación con la Iglesia Católica, la derrumba, luego convence a los judíos, ¿verdad? Por ahí se habla de un rapto al inicio o a los 3 años y medio, y solamente se quedan los que no fueron verdaderos creyentes y sufren los otros 3 años y medio que no van a poder vivir
comprar nada si no tienen el 66 en la frente, 666, o en las manos, algo que ya se está manejando en Estados Unidos con códigos, microchip, y en la, ¿cómo se llama esto de los ojos? El iris, para poder tener una identificación, y sale todo ahí. Ya está muy descarado todo esto, ¿no? Y ya después hemos de estar compartiendo acerca de esto del antimesías, porque está bien descarado. Bueno, sigo hablando de la Escritura, solo quise dar un tipo de ejemplo. Dice que los 10 cuernos, verso 24, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y entre ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Habla de 10 cuernos, que son los 10 países europeos que entraron para formar la nueva moneda, el euro, y hacerle la competencia al dólar, que era la moneda a nivel mundial, que hablamos del dólar de 1, de 10, de 20 y de 100, que trae códigos de ocultismo, ¿sí? Pronto también daremos esa enseñanza presentando los billetes y el significado de cada uno. Pero no queda ahí, está la economía árabe, el petróleo, está la economía china a nivel mundial, y cuidado con Corea del Norte, que muchos lo están descuidando por ahí, ¿no? Entonces, por esos 10 cuernos, habla de esos 10 países que ya se levantaron, que hacen este frente fuertísimo económico, y que la vez anterior hablábamos de la fuerza de los Illuminati, de los Wicca, de la SS, sociedades secretas, que están peleando ahí por un poder para dominar a la humanidad. Y no se diga de los extraterrestres, que aunque usted diga, este cuate está loco, muy pronto van a encontrarse con sorpresas que ni se imaginan. Es imposible ya negarlo y ocultarlo. Ya a nivel Obama, expresidente, que por lo que se entiende está moviéndose por ahí y moviendo por detrás, como en muchos países. A nivel Putin, el presidente de Rusia, ya están en ese tipo de situación de ya soltar esta revelación o conocimiento de seres, no de otros planetas, también de otras dimensiones, ¿no? Y hay que empezar a decirlo, porque no por noticias, en lo personal lo hemos vivido y tenemos grabaciones, y pronto daremos a conocer esto. Bueno, el hecho es que dice que en el verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Palabras contra el Altísimo son blasfemias. Y luego dice, y a los santos del Altísimo, o sea, todos los que seguimos al Masías, al Altísimo, dice, también contra nosotros soltará blasfemias, palabras. Dice, quebrantará, y ahí viene lo fuerte, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí habla de los 7 años que comentaba yo, de cómo inicia el anticristo, 7 años para hacer toda su labor destructiva. En lo que se entiende, se va edificando el templo. Una de las muchas señales para que venga el Mesías. Llega en la guerra llamada de Armagedón y establece su reino. Ya no va a venir con la corona de espinas como el rey sufriente, sino va a venir con la corona de gloria como rey de reyes. ¿Cuánto decimos amén? Son puntitos, ¿verdad? Pero este antimesías se ha dedicado a cambiar los tiempos. Damos un ejemplo. Ahora, con los horarios que se mueven en muchos países a nivel mundial, de que hay que aumentar el horario 1 hora en X tiempo, y luego que hay que disminuirlo en X tiempo, podemos ver claramente algo importante, ¿sí? ¿Por qué en esas fechas los mueven? Estamos hablando de equinoccios, solsticios, que vienen siendo los cambios de estaciones, cuando dura más tiempo el día con luz o cuando dura menos tiempo con luz, o sea, los días con luz más largos o los días con luz más cortos. De acuerdo a la rotación Tierra con Sol, Roma usa este tiempo, y de la rotación Tierra con Luna, la Biblia enseña este tiempo. Pero el tiempo nosotros no lo podemos mover. Podemos mover las manecillas del reloj, pero no el tiempo. Entra otro puntito ahí.
que se habla de que el eje de la Tierra en su rotación para con Sol y Luna se movió una milésima por ahí. Y esto ha provocado que ahí en los hielos del Polo Norte empiecen a deshacerse, ¿no? Los glaciares, pero de una manera muy lenta. Y eso ha provocado estos últimos tsunamis, pero a una velocidad lentísima. Imagínense que se mueva un poco más la velocidad a como está. No sé, yo creo que desaparecería Cancún, Acapulco, si les tocara por ahí, o ciudades que están construidas en la costa, porque con lo poquitito que se movió está produciendo estos tsunamis. Para tener una idea de que si se mueve un poquito el eje de la Tierra, todo lo que puede provocar terremotos, tsunamis y huracanes y muchos desastres que nosotros no tomamos en cuenta. Ahora, si se adelanta la hora, nosotros estamos haciendo nuestro tiempo, no de acuerdo a la rotación Tierra con Luna con Sol, no, sino que nosotros, voy a dormir 1 hora más, estoy adelantando mi modus vivendi y no voy de acuerdo al tiempo de la rotación, no. Yo estoy adelantando mi organismo a dormir, lo estoy atrasando ahora a dormir. Es obvio que me estoy saliendo del tiempo establecido, lo adelanto y luego lo atraso. Es normal que tiene que afectar. Hemos de entender, en el cosmos hay micro partículas con todos los elementos de la tabla periódica que enseñan desde la secundaria, que viene el cromo, litio, silicio, potasio, todo eso. Y eso nos alimenta, aunque no nos damos cuenta. Somos cósmicos en ese sentir, somos cósmicos, la luna llena se sabe, mareas altas, algunos árboles en su madera se adaptan más para ser cortados y se hablan muchas cosas de la luna llena, cómo afecta a la naturaleza, en plantas, en las personas, en todo, ¿no? Las mujeres, su menstruación va de acuerdo a la rotación en este sentido. Ahora, y de alguna forma la tierra se pone más sensible, más fácil de sembrar. En lo oscuro, tinieblas, oscuridad, pues también la luna llena se mueve mucho, hay ocultismo. De tal forma que son pequeños, muy pequeños, sin profundizar, ejemplos de que atrasar o adelantar, de alguna forma la Biblia le está prohibiendo también. ¿Por qué? Porque cuando el Señor establece la celebración de sus fiestas, o lo que es Shabbat y de las reuniones en tales días y a tales horas, es cuando entonces se abren más las puertas y las ventanas de los cielos. Entonces, este ser maligno, cuando dice que moverá, perdón por todas las veces que tosa, que va a mover y que cambia los tiempos, es exactamente para sacarnos de un horario adecuado. Y si esta celebración va a ser tal día y a tal hora, yo adelanté el horario y ya no entro cuando las ventanas del reino se abren para recibir más bendición y más luz. Muy mañosamente, entonces lo atraso o lo adelanto y me puedo salir del tiempo. Y Él pone su tiempo y quita el tiempo del Eterno. ¿Por qué? Porque nosotros, la humanidad, nos sujetamos más al mal que a la revelación de la palabra, más al mundo, lo que dictan religiones falsas y desgraciadamente la ciencia, o yo no sé el origen de subir y bajar, dónde nació una hora en determinadas fechas, pero está comprobado que afecta, está comprobado que es algo espiritual también, y está comprobado conforme a la Escritura que sí afecta para la revelación del Eterno. Amén. Ahora, vamos a hablar del Año Nuevo, que en sí, cuando hablamos de la falsa Navidad, explicábamos de que cómo está equivocada esa fecha, que el Señor no nace en esa fecha, ¿verdad? Nace por septiembre, octubre, y ahí le aplican la del 24, 25 de diciembre, pero vimos toda la relación que viene
desde Génesis viene toda esa enseñanza de los cambios de nombres de dioses hasta llegar a María y el niño que nace en una fecha con 5 posturas de la Escritura comprobables y que no es posible todo lo que se enseña. Y bueno, le invitamos a que vea la falsa Navidad para que tenga la idea y tome esta segunda parte que es el falso Año Nuevo. Tenemos que hablar primero acerca de los calendarios que existían en ese tiempo, sí. De alguna manera el estudio está un poquito así, vamos a tratar de terminarlo. No es fácil el poder poner en orden, porque de alguna forma también en las investigaciones hay posturas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces dice Daniel, ¿verdad? De lo que hemos leído, que cambiaría los tiempos y lo ha logrado. Ya dijimos un posible o una postura de este contexto en lo que afecta cuando se abren las puertas del reino. Tenemos que tomar desde la palabra Saturnalia, que era en honor al dios Saturno en ese tiempo, que es equivale al tiempo de las posadas, solamente que en esa época lo celebraban igual, con orgías, honrando al dios Baco, el dios del vino, borracheras, sacrificios, todo eso, y acá llega en una tradición con cantos, dulces, pero de alguna manera es un equivalente, si no de esa forma, pero sí en cuanto al tiempo, sí en cuanto a los días, sí en cuanto a antes de un nacimiento falso, en cuanto a la fecha, ¿sí? Saturnalia, también llamada Brumali, es una tradición bien antigua, antiquísima, en donde ya se adoraba al sol, también llamado Baal. Si ustedes se dan cuenta, los domingos siempre va a haber un sol más fuerte, siempre el domingo el día amanece más claro, el sol siempre amanece más temprano, sea la estación que sea, y de acuerdo a si no es de mucho calor o si es invierno, pero siempre en domingo, pongan atención, el sol es más fuerte y sale más temprano. Sea días de frío, el poco sol siempre va a ser más fuerte. Si es de mucho calor, primavera o verano, va a ser muchísimo más fuerte de cualquier otro día. Los domingos, cuando más de alguna forma cantan las aves y todo eso, ¿no? Por lo mismo del domingo. Entonces, ya adoraban al sol, que luego también le ponen por nombre Baal, y otros nombres de otros dioses, como vimos en la enseñanza anterior. Ya tiene un origen más o menos desde el Medio Oriente, por medio de Babilonia, pasa a Grecia, pasa a Roma y pasa a cantidad de países por ahí, este tipo de adoración y de tradición ocultista, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo, hablando del tiempo, un calendario romano, 365 días, con 365 santos. Yo no sé dónde sacaron tanto santo. Yo estoy asombrado. Yo nací el 11 de abril y el 11 de abril se festeja a San Estanislao. No, yo pues no sé quién sea, pero el 1 de abril yo me sorprendí porque dice San Hugo, aquí está, ¿verdad? Ahora sí que yo soy santo. El nombre, ¿quién fue San Hugo? Pues quién sabe. ¿Y quién fue San Estanislao? ¿Quién sabe? Pero aquí viene, por ejemplo, ¿verdad? Una contradicción tremenda. Pasa, Raúl, me detienes el micrófono, por favor. Y en este calendario y en todos los calendarios, cuando habla, por ejemplo, del 8 de diciembre, en este mes que estamos, pero hablamos del 8 de diciembre, dice el día de Santa Frida, pero a la vez se celebra la Inmaculada Concepción
La Inmaculada Concepción significa que es el día en que fue concebida María, el 8 de diciembre. Le echamos cuentas, 40 semanas, 9 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, ¿por qué le dan el nacimiento en diciembre? Aquí está, y está en todos los calendarios, el día en que fue concebida María. El Señor nace entre septiembre y octubre, eso es cierto, y sin querer ellos lo están demostrando aquí, ¿sí? Y lo cambiaron al 25 de diciembre, a la fecha del nacimiento, celebración del Dios Sol, llamado el Dios invicto, como lo vimos en la enseñanza anterior. Aquí está. ¿De dónde sacan 365 santos? Más los fuertes, San Martín, San Antonio y todos los santos, ¿no?, que hay y que existen. Pero no sabemos, gracias. Lo que sí entendemos es que hay quien celebra cumpleaños, celebra santos, y que de santos pues no tenemos nada, hablando de una santidad así, perfecta. Entonces, estamos ya entrando, ¿verdad?, a por qué estar viviendo tiempos que sí afectan la vida, el cuerpo, el alma, la mente y la relación con el Eterno. Aquí viene algo muy fuerte, Saturnalia. Origina en parte, comparativo raíz de la palabra, a la palabra Saturno. Y raíz de Saturnalia, Saturno, da origen a la palabra Satán. Y se quedan así, bueno, estamos hablando de nombres, ¿sí? Como estamos hablando de adoración a planetas, ¿verdad? De alguna manera hay una relación tremenda. Un ejemplo tremendo, fuertísimo, es que en el tiempo de la rotación Tierra con Sol, el horario se rige de 12 de la noche de un día, de una noche, a 12 de la noche del otro día. Ya es ahí un día completo, 12 a 12. Y de la rotación Tierra-Luna, que es tiempo bíblico, es de 6 de la tarde, cuando el sol se empieza a meter, a 6 de la tarde del otro día. Génesis habla, cuando menciona la revelación de la creación, que de la tarde de un día al otro día. Y ahí da el tiempo de tarde en tarde, en un ciclo perfecto, en un ciclo perfecto de rotación completo de 6 a 6. Pero de 12, ¿por qué? Porque es cuando el sol empieza a meterse y la luna empieza a hacer su función, su tiempo. Termina tiempo sol, me voy metiendo. Inicia tiempo sol, luna, estoy saliendo. De otra manera, de 12 a 12 corta sale el tiempo de salida y entrada. Pero aquí la revelación es que la mayor fuerza de los demonios es de las 12 de la noche a 3 de la mañana. Y ellos establecen el día de 12 a 12. Para darle más fuerza a los demonios, para que la gente se adapte al día de 12 de la noche y entre en el tiempo de los demonios, donde más fuerza tienen, donde más fuerza ejercen. Para muchos, a partir de las 12 de la noche, llamado el inicio del otro día, ya es pesado, es decir, ya es tarde. Para muchos 11 es tarde. Para otros dicen, no, pues la 1 de la mañana apenas es casi cuando yo me acuesto, ¿no? Entre 12 y 1. Pero el número 12 va cargadito ahí hablando de noche. Entonces, cuando ellos establecen el año nuevo, a partir del 31 de diciembre, 12 de la noche, ya están dando un tiempo que pertenece al mal en fuerza. Porque de 12 de la noche a 3 de la mañana es cuando más fuerza tienen. Y otra,
Es en invierno. La palabra invierno, si le quitan la B y le ponen el F, es infierno. Hay una maña ahí que representa muerte, frío, helado, oscuridad. Invierno es oscuro, es frío y es rama del infierno. Quítale la B, póngale la F. Asociado con 12 de la noche y con una fecha falsa. Entonces nace el Mesías en un solsticio de diciembre, en un invierno, cuando más fuerza tienen los demonios, y el santo ser que nació no fue el santo ser, fue el santo diablo, como la Santa Muerte. Le seguimos los ciclos bíblicos: 6 de la tarde a 9 de la noche, 3 horas, 12 de la noche, 3 de la mañana, 6 de la mañana, 9, 12 y así, o de 6 en 6, porque va marcando los tiempos. Por eso Daniel oraba 3 veces al día, a las 6 de la mañana, para tener fuerza, fortaleza de 6 a 12 del día. Y oraba a las 12 del día la segunda vez, para tener fuerza, fortaleza, hasta las 6 de la tarde. Y ya volvió a orar ya cuando se acostaba, pero era 6 de la mañana, 12 y 6, porque él conocía los tiempos, sabía los tiempos en que los malignos tienen más fuerza, y sabía los tiempos cuando más se abre el reino de los cielos. Usted ha visto a los árabes, tiran su pedazo de tela, y de acuerdo a la creencia de ellos, no les importa donde estén. Hasta los aviones luego se tiran ahí, les están llamando la atención, porque ellos llevan muy bien su horario y a su manera y en la creencia de ellos, que no es la misma de lo que estoy hablando. Solo doy un ejemplo de lo que ellos hacen y nosotros no hacemos. Y nosotros tenemos esta enseñanza por nuestra parte revelatoria, para nuestra parte verdadera, pero no oramos. Los 3 tiempos de oración de Daniel es porque él sabía 6, 2 y 6, que son los ciclos en que se abren los cielos. Cuando decimos amén, pero se enseña y no lo hacemos. Así es en todas las fiestas y en el Shabbat, ¿verdad? Apenas estamos empezando y mire ya todo lo que estamos viendo, la fecha en que fue inmaculada supuestamente María, o engendrada en este sentido, como Daniel habla de una manera bien tremenda, ¿no? Ahora, si vemos el efecto que tiene también en cuanto a los días, vamos a encontrar en la Escritura, en la Biblia, la revelación de la Escritura se mueve en base al día primero, el segundo, el tercero, por números. Solo en Shabbat, que corresponde viernes 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde, tiene un nombre, Shabbat. Lunes es el primer día, 2 febrero, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes y sábado 6. Y sábado 6 de la tarde a domingo 6 ya es el séptimo día, ¿sí? Pero Roma le puso nombres. Lunes corresponde a la luna, martes a Marte, miércoles a ¿cómo se llama? Lunes, luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, yo aquí le puse otro nombre, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno y domingo, Sol. Por ejemplo, si lo vemos en inglés, domingo es Sunday, day es día, sun, sol, día del sol. Y en inglés tiene ahí todos los nombres juntamente con los de los planetas.
La Biblia habla claramente, ¿verdad?, en cuanto a la adoración de los planetas como dioses. Cuando vemos Hechos 14, 12, rápidamente lo vamos a leer, Hechos 14, 12, en donde nos está hablando acerca de cómo adoraban a los planetas como dioses, confundiéndolos a los apóstoles por el poder que veían en ellos. Entonces dice en el verso 8, 14, 8, un hombre de Listra estaba cojo de nacimiento. En el 9 él demuestra fe para ser sanado. En el 10 se levanta, se pone bien derechito sus pies, la gente ve los milagros. Y en el verso 11, capítulo 14, verso 11 de Hechos dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea, como está ahí, como adoraban a los planetas como si fueran dioses. Y dice el 13, y el sacerdote de Júpiter, hay un sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, porque a Júpiter le ofrecían toros como una manera de sacrificios. Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas a manera de protesta y se lanzaron entre la multitud gritando. Dice: ¿qué es lo que les sucede? Nosotros somos hombres semejantes a ustedes. No nos vengan con estas vanidades, más bien conviértanse al Dios vivo, ¿verdad? Dando a entender, nosotros no somos ningunos dioses, y menos hablando en este sentido de este tipo de cosas de idolatría. El 19:35 de aquí mismo de Hechos señala otra referencia acerca de este tipo de cosas. Entonces dice: entonces el escribano, cuando habían apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Júpiter, Diana, es claro, ¿verdad? Aquí está en la palabra cómo los confundieron con dioses que pensaban que habían bajado: Mercurio, Júpiter, Diana, y todos hasta con templo. Es tremendo, ¿no? Ahora, el domingo, dentro del año que tiene sus días y con nombres de planetas y adoración desde ese tiempo, y que está prohibido como le enseña la palabra, el domingo es un día especial, ¿sí? Que se establece porque Roma lo establece. Ya adoraban al dios Sol en domingo, cuando más sale, repito. Luego el emperador Dominus luego confirma poniendo su nombre Dominus Domingo, porque ellos cambiaron también los nombres y tiempos. Adoraban al dios Cronos, que es el Dios del tiempo sin fin. Éxodo 20, de 1 al 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya no solo de hombres que se los canonizan o mujeres, ya no solamente hablando de hombres que se crean o se consideren dioses, sino de planetas, ¿no? De todo ese tipo de cosas. La Biblia lo prohíbe bien claramente, ¿verdad? Y como lo hemos visto, adorando a Júpiter, a Saturno, a Diana de los efesios. Pero si esto fuera poco, cuando entramos a los meses, encontramos ahí cosas tremendas. Roma manejó muchos calendarios, hasta terminar con el calendario llamado Juliano, que es el que nos rige hasta hoy en día, ¿sí? El nombre de los meses y el tiempo cambia.
el calendario de Rómulo y Romo son quienes establecen y fundan la ciudad de Roma. Antes se llamaba Alitalia, no Italia con A, Alitalia, que viene siendo la misma zona. Entonces, estos emperadores, estamos hablando antes del nacimiento del Mesías, unos 200 años, ya establecieron la ciudad de Roma con toda la enseñanza y doctrina y práctica babilónica. Babilonia, que era la cuna del ocultismo, es donde había más magos, brujos, bueno, vamos a llamarle satánicos, en un paralelismo de aplicación de nombre a nuestro tiempo. Era lo peor, era de todo, ¿no? Era el África de hoy, donde de ahí viene el vudú, viene la santería, vienen las brujerías, satanismo, viene lo más pesado ahí de África hoy en día. Anteriormente, en ese tiempo, venía también del antiguo Egipto, Misraim, que significa las partes bajas y ocultistas, pero paralelamente de esta Babilonia. Entonces, este Rómulo establece Roma con toda esta enseñanza babilónica. Ahora, el calendario de ese entonces era de 10 meses y empezaba en marzo. Marzo porque empezaba la vida, primavera, llamado Martius, que en honor al dios Marte, así como el día martes a Marte. Así también el mes marzo, Martius, era por adoración al dios Marte, que lo adoraron 31 días. Luego viene Aprilis, que es abril y que significa la apertura de la puerta. Entre marzo y abril hay un carnero. O sea, es una asociación de dioses, de figuras, hablando del zodiaco. Luego viene Maius, que es de la diosa Maya, 31 días. Junius, a la par del dios, de la diosa de los tiempos, Juno, de 30 días. Así Martius, Aprilis, Maius y Junius. A Marte, Aprilis, el que abre las puertas del tiempo. Maius, a la diosa Maía. Y Junius, a Juno, también otro de los tiempos, 31, 30, 31 y 30 días. Y llegamos a Quintilis, que vendría siendo julio, el quinto mes, entendiendo que empezamos desde marzo, de acuerdo a este calendario de Rómulo. Luego Sextilis, de 30 días, porque es el sexto mes, empezando por marzo. Nada más que aquí hay un problema, que el emperador Julio César, para inmortalizar su nombre, quita el nombre de Quintilis y pone su nombre Julio. Y su hijo o el siguiente emperador, para no quedarse atrás, quita el nombre de Sextilis y pone su nombre Augusto César. Entonces estamos hablando de dos emperadores que ponen mañosamente sus nombres. Luego viene September, que sería Septen, de séptimo, serpiente. Luego viene October, que es octágono, el de la figura maligna, que sería el octavo mes. Luego viene November, de 30 días, que es el noveno mes, November, del noven, del que inicia el nuevo nacimiento, ya explicamos, de invierno adelante y todo eso, ¿no? Y luego viene December, del que desciende a lo bajo, que es el mes número 10. Eran de 10 meses, 304 días en total. Y como esto no relacionaba y no iba de acuerdo a la rotación Tierra-Sol, entonces faltaban 60 días aproximadamente para hacer los 365 días de la rotación perfecta Sol con Tierra. Y tuvieron que meterle algo nuevo. Ahí es cuando pues entran otros emperadores, Pompilus, ¿verdad? Por ejemplo, él dice, este Rómulo no la hizo, no sirvió.
Entonces hay que llenar 60 días que nos faltan, y le ponen enero y febrero, porque no cuadraba con la rotación del sol. Y aquí es donde empieza lo bueno, porque cambian a marzo como el primer mes de inicio de año y ponen a enero de Iana Ruiz. Lo cambian a la adoración a Jano de 29 días. Y luego Februaris, que son de 28 días. Este es el calendario de Numa Pompilus. El anterior fue de Rómulo, ahora es de Pompilus, que aumenta estos 2 meses con adoración. Tenemos que, cuando hablamos de enero, de ahí nace, la palabra Januaris, ¿verdad? Que habla de el dios Jano, que viene de eso de Januaris, que es el dios que cuidaba las puertas del cielo. Es el que cuida los portales. El dios Jano tiene un rostro hacia el norte y otro hacia el sur, porque mira hacia el pasado y mira hacia el futuro. Otra manera es un niño y es un rostro de anciano. Tiene estas 2 representaciones, porque hacia atrás es el anciano, rostro que se va, y el rostro de bebé del año que viene, pero con un ocultismo tremendo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo entra Cronos y les da fuerza, el Dios de todos los tiempos sin límite. Entonces el año viejo dice: me voy, pero me estoy alimentando del nuevo, para seguir siendo el año viejo, aparentando ser nuevo, porque sigue siendo la misma tradición. Aquí el problema es que cuando era 31 de diciembre y entraba la adoración al dios Jano, sacrificaban niños y tenían que sacrificar 12 niños y cortarle las cabezas, representando 12 soles de todo el año. Y era parte de la celebración de Año Nuevo. Claro que hoy en día no se celebra sacrificando niños y cortándoles las cabezas, pero sí en satanismo, sí en las sectas satánicas. Para ver de dónde viene el trasfondo, ¿no? La Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Bueno, ¿por qué tiene de malo celebrarlo? La Biblia dice que no hay que ser mentirosos, no hay que celebrar las mentiras, y más cuando son fechas, tradiciones impuestas por el antimesías o anticristo, como lo hemos visto, ¿no? Y hay quien dice: es el hecho, no la fecha. Bueno, pues sigan con el diablo y celebren lo del diablo. Cada quien celebra lo que quiere. Ya hablamos de la importancia de los tiempos, que se abren los reinos, como a las 12 se abre el tiempo del demonio, lo que significa invierno y todo esto, ¿no? Si esto no les convence, pues perdónenme, pero somos de uno, somos del otro. Entonces, ese Dios llamado diosa Juno, ella tenía las llaves de las puertas y los portales de los confiesos, de los inicios, comienzos, de las cosas finales. Entonces, enero, llamado Januario, Yanirico, da el nombre español enero, que es el que cuida las puertas del cielo. Es un ídolo que tiene unas llaves en su mano, y es el que abre y cierra las puertas del cielo. ¡Pah! Blasfemia. Escrito está en Apocalipsis que el que tiene las llaves es Yahshua HaMashiach. Amén. Y lo que él abre, nadie lo cierra, y lo que él cierra, nadie lo abre. Cuando decimos amén, amén. Y más dice: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Vemos entonces cómo transgiversan, cómo mienten y cómo establecen sobre la revelación de la palabra. Todo esto significa el año nuevo. En este sentido, sí. Y de esa manera, entonces, el año viejo siempre se va a estar alimentando del nuevo. ¿Por qué? Porque al sacrificar a esos 12 niños y les cortan la cabeza, era un sacrificio de sangre para renovar y resucitar a la diosa y el dios Jano, y de lo viejo se transforman en un bebé, y es el año nuevo. Y de esa manera, en sacrificio a sangre,
Entonces ellos renovaban las almas de sus adoradores en base a este tipo de sacrificios. Sangre para renovar las fuerzas de los dioses y los dioses a los suyos, con 12 que para servir todo el año que entraba con unas fuerzas renovadas, la renovación de la vida a cambio de sangre. La sangre de Yeshua no nos renueva, nos cambia. Aleluya. Y nos da una vida futura en su reino. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos le damos un aplauso al Eterno? Aleluya. Gloria a su nombre. De tal manera que entonces está representando 12 sacrificios, 12 cabezas a partir del año, con 12 renovaciones mensuales, igual que los aquelarres satánicos, ¿no? Por si fuera poco, es Navidad, es Año Nuevo, luego es 6 de enero, que el niño enterrado, que la rosca de Reyes, la rosca representa el sol, y los niños, los 12 niños decapitados. Y luego llega el 5 de febrero. ¿Qué es el 5 de febrero? El 2, ¿el día de qué? De la Candelaria. ¿Y sabe qué se celebra el día 2 de febrero en satanismo? La fiesta del demonio Candelaria. ¿Coincidencia? ¿Semejanza? ¿O pura verdad? Paralelismo de fechas católicas con aquelarres satánicos, con los mismos nombres, en un paralelismo de 12 sacrificados, 12 niños que deben llevar la rosca, que por ahí le ponen 4 por codos o 6, por los que saben y le ponen. Es como el Día de los Muertos, el pan de muertos, que lo que va arribita son cuerpos que representan los sacrificados, ¿verdad? Yahshua dice: soy el pan de vida. Por ahí quien está comiendo pan que representa toda una historia de sacrificios de los antepasados que sacrificaban, y se está comiendo una tradición de sacrificios de muertos. Entonces, todo esto está de una manera tremendo. Repito, cambian meses, les cambian nombres, todo en base a este tipo de sacrificios de sangre, de muertes tremendos. Entra entonces ahora, repito, ya explicamos que las puertas que se abrían eran en invierno, que le quita B, le pone F y es infierno, invierno, frío, oscuro, empieza la oscuridad más fuerte, para un supuesto año nuevo. Abre las puertas a donde, a la muerte. Si lo traducimos sería: las puertas que se abren a la cabra en el infierno, muerte de la fortuna del año nuevo. ¿Y saben por qué? Porque aquí hay esta revelación fuertísima, tremenda, ¿no? Capricornio, que es el que rige entre 21 de diciembre ahí por el 20 de enero, que es la figura de este zodiaco, por decirlo así. Esta fecha tal vez no es la exacta, pero entra dentro de Capricornio. La palabra Capricornio viene de caper, corno, cuerno, or, que significa cabra. Y toma cubre entre su tiempo en la constelación, en su tiempo en que rige esta figura que se forma en las estrellas, ¿verdad? Y por el clima y los grados del clima va manejando ese tiempo y las rotaciones. Entonces significa cabra, y cubre estas fechas 21 de diciembre al 28 de diciembre y al 20 de enero, diciembre 21, enero 20, y cubre el 31 del año nuevo. La cabra, cuando más fuerza tiene en este tipo de Capricornio, es el 31 de diciembre. Cuando también se celebra un día antes a la diosa Fortuna. La diosa Fortuna traía una rueda siempre, porque le daba vuelta a la vida. La vida es una tómbola, tómbola, que da vuelta. Y la paraban, y si se paraba en muerte, te tocó muerte. Fortuna, te tocó fortuna.
Se separaba en desamor, te tocó desamor. Siempre había una y fortuna, enfermedad y fortuna, muerte y fortuna, tristeza y fortuna. Es el Dios fortuna. O te toca fortuna o te toca lo malo. Se asocia. De ahí vienen los juegos. El martillo es el martillo de Dios. La rueda es la rueda de la fortuna. Va a decir, ya es una exageración. Tómelo como sienta. El hecho es que entonces, en esta fecha de Capricornio, viendo que significa cabra, que se asocia con esta Juno, fortuna, cabra, más adelante llamada Baphomet, que en sí es un dios de los Illuminati, de los masones, muy fuerte dentro de este ocultismo, ¿verdad? Tan fuerte. Y si entonces hacemos una relación del año nuevo de Jano, que representa que el que tiene las puertas que se abren con la cabra, con el invierno, muerte y la fortuna, diríamos así: las puertas que se abren a la cabra en el invierno, muerte de la fortuna del año nuevo. ¿Y qué creen? Que en las Saturnalias, días antes de entrar, 16 al 23 de diciembre, Saturnalias, ya dijimos, lo enseñamos la vez anterior, a Saturno Satán. Y del 24, el nacimiento del Sol Invictus Baal, y en ese recuadro, ¿verdad?, entra esto del Capricornio, Cornus, Cuerno, Or, Cabra, que abarca las puertas que se abren por medio de la diosa Fortuna y Juno para dar entrada a la cabra Baphomet. Pero el día 20 se celebraba al dios Baco, el dios del vino. Una asociación tremenda de mezcla, de asociación, de celebración de dioses. Hasta se siente lo pesado, Créame, estar hablando así de esto, porque se juntan principados tremendos para contrarrestar. Orión, que era hijo de Seminaris, pasa a ser Saturno, que ya dijimos Satán, y también nombre de un planeta. Hay grabados antiguos en donde está este Saturno, o también llamado Orión o Seminaris, con una areola, y esa areola es el sol, y tiene en su mano un bebé, lo que enseña Roma, que nace el niño Dios. En diciembre, antes de las Saturnalias, Saturno, Satán. Entonces todo este mes de diciembre es pesado. Desde el 15 en adelante empieza de lo más fuerte que hay, ¿verdad? Saturnalias, Satán, preparando a Juno, el que abre las puertas para que la cabra, por medio de 12 niños decapitados, ejerza la renovación de las almas durante un año de 12 meses. Hijo, da ganas de llorar de coraje, ¿no? Y se puede adorar al dios Baco, vino alcoholizándose en este sentido, y la persona entra a una nueva vida en un año nuevo, que no es más que estarle entregando el alma para dentro de un año, todo un año, celebra el año nuevo para dentro de todo un año estar bajo las órdenes e influencia del mero Satanás. Gracias que tenemos al Rey de Reyes, amén. El que tiene todos los tiempos, todo el control, y como decimos entre esta reina diosa Fortuna, para que la gente empiece a depender de la suerte en este sentido. Januaris, ya dijimos Jano. Aquí hay una referencia de Jano dentro, de lo que estuvimos también investigando, y aunque ya dimos la referencia, ¿verdad?, en este sentido, porque como ya lo habíamos puesto aquí,
Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en medio de todo esto de cambios y de ataque del malo, vamos a poner esto aquí para que no nos hagamos bolos. Februaris, que fue el otro mes que impusieron para completar los 12 y los 35 365 días del año, y pudiera checar con la rotación Tierra con el Sol, con dos emperadores que ponen su nombre para inmortalizarse, ¿verdad? En este sentido, viendo Júpiter y Saturno como dioses que los estaban confundiendo por ahí. Februaris habla de una manera tremenda, porque significa fiebre, viene de fiebre, y que la fiebre solamente se bajaba con el viento frío. Y ustedes saben que febrero loco y marzo otro poco. Entonces, en base a que soplan los vientos, y sí empieza a limpiar la tierra en febrero, ¿no? Pero empieza a descontaminarla. Febrero es un mes que descontamina a favor, pero estos lo usaban a favor del mal, porque decían limpia cuando empezaban con el año en marzo, para que en marzo empiece de nuevo ¿qué? La vida. Son los 2 meses que aumentaron. Enero, que ya dijimos Januaris, Dios Jano, asociado con Baco y con todo eso que viene atrás hasta el 6 de enero, ¿no? Y febrero lo llamaban de esta manera, el que limpia para que inicie la nueva vida en marzo, cuando el calendario empezaba en marzo, en Maíus, ¿no? Que ya explicamos que era la diosa de la vida para ellos en el tiempo del calendario de Rómulo, de Romo. Pero ellos hablaban de que trataban de quitar lo bueno para sembrar la semilla de lo malo, hablando de Februaris, en la creencia de ellos y en el significado del nombre que ellos aplicaban en este sentido. Entonces, no es cualquier cosa, repito, todo esto que estamos hablando, que estamos compartiendo, porque hay que recordar que cada nombre tiene una función. Februaris es cuando se purgaba lo malo, para empezar el año nuevo en marzo, en la referencia que ya dimos, ¿no? Pero nada más que hay un problema muy grande, que para poder purgar la tierra de lo malo, en cuanto al dios Februaris, también tenían que haber ciertos sacrificios antes de empezar el año nuevo de marzo. Se purgaba supuestamente lo malo, pero sacrificaban para empezar un año nuevo mejor, limpiar la tierra con sangre, con eso al revés la contamina. Ya después, ya dijimos, se hace el nuevo calendario, que viene también del calendario de un origen de un dios pagano, y todo está contaminado de una manera tremenda, ¿sí? De una manera que impacta, ¿no? Dentro de los cambios que hacen, aquí está dentro de las investigaciones de libros, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, esto: cuando Constantino subió al trono, el culto llamado cristiano aún estaba desorganizado, aunque ya estaba de una manera general muy fuerte. Para luego de las iglesias que en ese tiempo no se llamaban cristianas, sino nazareas, los del camino, seguidores de Yahshua, mesiánicos, galileos, y todos esos nombres tenían en común un solo seguidor o líder, que es Yahshua. Entonces, domingo del siglo I siempre se reunían en sábado. A raíz de Constantino empiezan a rendir culto el primer día de la semana, como ellos celebraron a sus dioses. Ahora lo implantan como el domingo de resurrección. En el año 321
o sea, 300 años después del Señor, muerte y resurrección, este emperador Constantino establece el domingo como día festivo y pone en vigor lo que debe llamarse los estatutos del mundo. Reglamenta el trabajo en domingo y el edicto decía: todos los jueces, los habitantes de la ciudad y los artesanos descansarán en el venerado día del sol. Sin embargo, la gente del campo podrá sin impedir cuidar de la agricultura si es necesario, ya que es lo más adecuado para sembrar las semillas o plantar, pues obvio, el alimento. Pero a pesar del edicto, muchos creyentes siguieron observando el día verdadero de la resurrección, que el sábado, o sea, el sábado hebreo, hasta mediados del siglo 360, cuando la iglesia ya lo establece todavía más fuerte por medio de este que se llama aquí enemigo de la cristiandad, que se puso el nombre de Dominus, domingo. Aunque no se le cita en las escrituras, el emperador Domiciano, por eso se puso ya como domingo, dejó huellas en la Biblia, fue perseguidor de los creyentes y durante su reinado es cuando Juan fue desterrado a Pasmos, donde escribió el Apocalipsis. Domiciano se proclamó emperador desde el 84 antes de Yahshua a los 30 años de edad, pero ya estaba amargado. Sus antecesores, padre Vespuciano, su hermano mayor Tito, no habían confiado en él y lo exiliaron del poder. Pero él mostró pronto ser impecable. Fue de los más criminales acerca de persecución a los creyentes de ese tiempo. Temeroso de ser derrocado, Domiciano confirma, ¿verdad?, el domingo, de acuerdo a su nombre, Domiciano, Dominus, domingo, y lo pone pero a sangre y todo, que se tenía que adorar el domingo, quitar el sábado, sacrificando, matando a quienes celebraran los sábados. ¿Qué más pasó en el calendario? Dice que alrededor del año 352 el monje de Roma, Dionisio, el pequeño, esto lo enseñamos la vez anterior, también marca el tiempo, supuestamente matemático, astrólogo, teológico y también loco y supuestamente sabio. Fija las normas y pone las fechas con 7 años de falla. Entonces, para contrarrestar la Pascua es la muerte y resurrección del Señor, aplica lo que se llamó el Anno Domini Nostru Jesus Christus, que significa en el año nuevo de nuestro Señor, queda establecido en 1627. De acuerdo a estas fechas, sucesos de este Exiguo o este Dionisio, que todo hizo mal, junto con el sabio Petavio, que inventa un sistema paralelo a las fechas, pero falso, ¿verdad? Y establecen que de acuerdo a las fechas de la Natividad, de acuerdo a las fechas de Año Nuevo, la Pascua cayera, el día que cayera, se tenía que celebrar el domingo. Y otra referencia conocida como la polémica 14ª, que hubo muchos años para poder establecerse, ya como una fiesta definitiva y ya con un día a la semana. La costumbre romana empieza a cambiarlo a domingo en Asia Menor, la iglesia de Roma en Asia Menor, empezaron a poner la muerte y resurrección en domingo a la fuerza. Policarpo, obispo de Esmirna, Aniceto, obispo de Roma, alrededor del 155 discuten acerca de este punto. Los últimos años del siglo II siguen ahí con este tipo de situaciones. La controversia dura 7 años más entre los cálculos de Oriente, Occidente,
y viendo cómo se movía la comunidad cristiana o de creyentes en Asia y cómo estaban celebrando la muerte y resurrección del Señor, es que Roma ya lo establece con Víctor I, nativo del norte de África y primer obispo de Roma, cuya lengua materna era el latín. En todas las iglesias de esa zona de África, Oriente y Occidente establecen que la Pascua, o sea, la misa, el día del Señor, domingo. Ahí está la historia, son copias. Terminamos y les voy a leer unos textos fuertes y preciosos. Mateo 15:2 dice así: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan cuando comen pan? Y respondiendo, él les dice: porque ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Tradiciones: Navidad, Año Nuevo, posadas, Santa Claus, Santos Reyes, Rosca de Reyes, Día de la Candelaria. Tradiciones. Dice, están quebrantando la tradición de Dios, de los ancianos, del Eterno. Dice hipócritas, el verso 7: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tradiciones que son mandamientos de hombres, lo están diciendo, y dice el verso 6, 15 de Mateo, verso 6, ya no honran a su padre o a su madre, así invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones, tratando de invalidar la ley y los mandamientos. Y en Marcos, capítulo 7, 5, ¿verdad? Encontramos otra referencia respecto a todo esto. Ya terminamos con estos textos y damos gracias al Eterno por la revelación recibida en otros siervos, donde también tomamos información, ¿verdad? Tenemos que ser honestos, ¿no? Pero todo esto a todos nos edifica, y lo que Dios pone en cada uno de nosotros, en un servidor. Y viene otra vez, que por qué, que las manos sucias, por qué lo hacen así. Y el Señor les vuelve a decir, su corazón está lejos de mí. Y en el verso 8 del capítulo 7 de Marcos dice, porque ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Y dice el 9 algo fuerte: así invalidáis el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones. Dice entonces, resumiendo, que dice el verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmiten, y de muchas cosas semejantes. Se invalida el poder de Dios, la palabra de Dios y la ley de Dios por las tradiciones de estas que son malignas. Les invitamos a celebrar Hanukkah, fiesta de las luces. Se celebra la victoria de la luz sobre la oscuridad, sobre las tinieblas, del templo que fue profanado y que llegó a la luz que representa a Yeshua HaMashiach. Ahí sí nos renueva, ahí sí nos da nueva vida. Cuando le damos un aplauso al Eterno, aleluya, amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre y sean nuestras vidas no un año nuevo, sino un año más desde que se creó el universo, la vida, desde Adán, ¿verdad? Y que viene otra revelación. El año, de acuerdo bíblicamente hablando, es 5,777, 3 sietes, 7 número divino, número de Dios. 3, 7 por 3, ¿cuánto es? Y el 5, ¿cuánto es? 26. La numerología, más bien la gematría, Yod 10, Hei 5, Bab 6 y Hei 5, número 26. El año 5,777 sumado es número 26.
Ese año para los creyentes es un año preciosísimo de bendiciones, porque el año en su suma es 26 y el nombre del Eterno en su suma es 26. Y no practicando esas cochinadas y basuras del ocultismo, pero sí practicando la luz y el amor del Eterno y los tiempos. Cuando se abren los reinos, prepárese para un año súper de bendiciones. Amén. El Eterno nos bendiga y celebremos las fiestas, los tiempos del Eterno y no los del diablo. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Amén.